Bueno, y hablando de prevención, cuéntanos cuáles son esos factores que pueden acelerar el envejecimiento. Ok, mira. El primero de ellos, diría yo, no, hay varios por igual. La nutrición y el estrés, los inadecuados hábitos de vida, indiscutiblemente acelerarán el envejecimiento de las células o los procesos hacia la muerte temprana de las células. Entonces, el estrés es un factor, esas elevaciones de adrenalina, de cortisol, indiscutiblemente tienen un efecto nocivo a nivel de mi organismo. La alimentaciones inadecuadas, pues indiscutiblemente van a llevar a que los nutrientes falten para el funcionamiento de mis células. Hay otro factor importante y es todo paciente que deba consumir muchos medicamentos para controlar alguna enfermedad que tenga, el que controla el colesterol, la tensión, el que controla los riesgos de derrames, en fin, ese tipo de situaciones que tiene que estar tomando medicamentos permanentemente, son pacientes que desde edades tempranas deben estarse cuidando para evitar que otros sistemas se enfermen y se sobrecarguen por la misma consumo de medicamentos que ellos necesitan. Los pacientes que tengan, como mencioné ahorita, infecciones crónicas, los pacientes que tengan inflamaciones crónicas también. Es decir, que podríamos decir que todos estos factores es lo que hace que algunas personas aparenten más edad que otras. Los que tengan malos hábitos alimenticios. Claro que sí, indiscutiblemente. Porque además todo esto lleva, o sea, te lo pongo no tanto en términos estéticos, pero sí muy sencillos, como que la piel de un niño es gruesita por las concentraciones adecuadas de sus hormonas, femeninas, masculinas, de sus hormonas de crecimiento. Con el paso de los años, esa caída de hormonas pone la piel delgada. Entonces, entre más cuidados estemos con ese eje hormonal, pues nuestra piel se va a tratar de mantener un poquito más gruesa, con un aspecto más lozano, independiente del concepto estético de lo que yo haga sobre mi rostro. En mi cuerpo, la masa muscular, con los cambios de la edad, con los cambios hormonales, con el envejecimiento celular, la masa muscular se va perdiendo y vamos acumulando más grasa. Entonces, en esa medida, nos vamos a ver, algunos podrán verse delgados, pero con mucha pérdida de masa muscular, de tal manera que no se ven vitales, no se ven enérgicos. Otros pacientes comienzan a acumular grasa corporal. Entonces llegamos a partir de los 50, solemos decir, me llegó la crisis de los 50, a partir de los 50 años se comienzan a dar cambios donde acumulamos más grasita, por ende tenemos que cuidar también un poco más el cuerpo. Entonces todos esos sutiles cambios que se van dando van haciendo que unas personas se vean con más vitalidad, con más energía que otras, y es realmente un trasfondo de lo que sus células están viviendo. Esta es una de las preguntas más frecuentes, ¿sí? Pero, y a lo mejor ya lo has dicho durante el video, pero quiero como que lo puntualicemos para los que lo están viendo. ¿Puede esta medicina evitar que una persona que genéticamente está predispuesta a enfermedades como la diabetes, el cáncer, no se enferme? Mira, Laura, frente a este concepto, hoy en día médicamente conocemos nosotros algo llamado la epigenética. Hoy en día es mucho más importante a tener el gen de una enfermedad, el entorno de ese gen, el ambiente que rodea a ese gen. Entonces, más allá de tener un gen de una enfermedad, voy a mencionar una muy común, la diabetes, ¿cierto? Una enfermedad degenerativa del sistema neurológico, como una esclerosis. Más allá de tener el gen, lo más trascendente es qué hago yo para que el entorno de ese gen sea el adecuado, para que él se mantenga dormido y no se abra y no se exprese dentro de mi cuerpo hacia la enfermedad. Entonces,
el concepto de la epigenética es muy bien cuidada en la medicina de antienvejecimiento celular, y justamente buscamos que el entorno de esos genes sea el adecuado para tratar al máximo de evitar la expresión de estos genes. Una vez empezado un tratamiento de regeneración celular, ¿cuáles son los resultados que podemos esperar? O sea, ¿cómo nos deberíamos sentir después de un tratamiento? Importantísima tu pregunta, Laura. Mira, los resultados obviamente varían dependiendo de las edades. O sea, lo que yo siento como paciente cambia. Si lo que yo estoy buscando hacia los 30, 45 años es un tratamiento más de prevención, seguramente no notaré cambios muy drásticos, porque me mantendré dentro de esa línea de vitalidad, de energía, de adecuados patrones de sueño, de ejercicio. Entonces no voy a tener unos cambios muy drásticos conmigo, y es importante como paciente saberlo y tener claro que lo que estoy haciendo es el cuidado, ¿cierto? Voy al mismo ejemplo que poníamos anteriormente. Cuando tú le haces un cambio, un mantenimiento preventivo a tu auto, pues simplemente lo notas que rueda rico, pero pues no hay mayores cambios con él. Con el cuerpo es exactamente igual. Cuando ya hacemos tratamientos de regeneración celular en pacientes con edades más avanzadas, donde ya se ha sentido un poco más la fatiga celular, donde ya hay un poco más de síntomas, entonces, o ya hay enfermedades francamente instauradas, obviamente la sensación es un poco más drástica. Finalmente, ¿qué es lo que debemos conservar en nuestro cuerpo a nivel de resultados? Lo que debemos conservar de un lado es la adaptación al estrés. Puede que no cambiemos de trabajo, puede que no cambiemos nuestras rutinas de vida, vamos a seguir teniendo hijos, pareja, trabajo, responsabilidades, pero sí la manera como nosotros nos adaptamos al estrés, y que el estrés no nos ponga como en momentos de crisis, de un montón de síntomas a nivel de nuestro cuerpo. De otro lado, cuidamos en síntomas la calidad del sueño, y el ideal es tener un sueño reparador, es decir, que duermas independiente del número de horas, vuelvo y lo digo por edades, pero que tú duermas y que al otro día te levantes, abras tus ojos y te despiertes como fresco, como qué rico, qué agradable, qué reparador este sueño que acabo de tener. Ese es el deber ser con respecto al sueño. Hay otro síntoma a nivel de resultados que nos habla de un buen tratamiento, y es el mantenimiento de la masa muscular versus la masa grasa corporal. El balance en nuestras emociones es otro de esos indicadores de resultados, y es que estemos más... con el paso de los años tenemos tendencia a ponernos un poquito más irritables, o a ponernos un poquito más irascibles, o a ponernos un toque más mal geniados. La idea es que con el tratamiento, como se balancea la producción de sustancias a nivel del cerebro, debemos balancear de la misma manera nuestras emociones, mantenerlas como en unos sin picos, sino en un estado más equilibrado, sostenido en emociones adecuadas. El desempeño sexual, indiscutiblemente una caída en el desempeño sexual, tanto en hombres como en mujeres, no está bien, y mantenernos adecuadamente es un buen signo de salud hormonal. Que la libido se desaparezca, pues no está correcto que la libido se desaparezca a los 50 años, ¿cierto? Que tengamos una sana vida sexual, como tú lo decías, impacta en resultados, además en la emocionalidad, ¿no? Las mujeres nos sentimos y nos vemos, los hombres se sienten y se ven, en ellos impacta muchísimo también la caída en su desempeño sexual, y es algo que hay que cuidar, y a nivel de resultados debemos ayudar a que esto se estabilice y mejore. Y el otro gran cambio a nivel de resultados que se debe presentar es en vitalidad y en energía.
Debo sentirme más enérgica, sentirme más vital para desempeñar mis actividades en lo cotidiano con este tipo de tratamientos. La memoria, la atención, la concentración también son otro signo a nivel de resultados, y es que yo pueda recordar números, pueda recordar datos fácilmente, que lea y logre concentrarme fácilmente y guardar la información fácilmente. También habla de un buen resultado con este tipo de tratamientos. Bueno, y hablando de eso, expliquémosle un poquito a la gente cómo son esos tratamientos. Ok. Los tratamientos son un enfoque integral, justamente por todo lo que acabamos de hablar. Dentro de este enfoque integral hay unos medicamentos, ya los voy a explicar, que debemos consumir, y hay unas posibilidades de tratamientos para mejorar esas funciones celulares. Posibilidades de tratamientos desde estar poniéndome unas sueroterapias de mantenimiento para inyectar micronutrientes específicos a mi cuerpo, como estar haciendo balances hormonales inyectados para inyectar como extractos de micronutrientes a mi cuerpo que se sostengan a través del tiempo, o inyectar algunas hormonas de origen natural que me eleven las concentraciones de mis hormonas. Existen tratamientos como células madre que pueden utilizarse de manera preventiva antienvejecimiento, o que se pueden utilizar ya en concreto para el tratamiento de la enfermedad una vez está instaurada. Y a nivel de medicamentos, regularmente utilizamos medicamentos de regulación fisiológica, que son medicamentos que tienen una base homeopática compleja, pero que adicionalmente tienen las sustancias con las que trabajan los principales ejes que habíamos mencionado. Entonces, sustancias con las que trabajan las defensas, el sistema nervioso, cerebro, el sistema que inflama, y este tipo de sustancias pues ayudan a que funcionalmente se mantengan mejor mis células. Una línea muy importante dentro de nuestros medicamentos, dentro de lo que formulamos, son los nutracéuticos. Con los nutracéuticos existen varios conceptos importantes que nuestros pacientes deben conocer. Primero de ellos es que los nutracéuticos se refieren a los nutrientes que nos suplimos, ejemplo, vitaminas, minerales, ácidos grasos, y este tipo de sustancias muchas veces las encontramos o en formas inadecuadas o en vehículos tóxicos que pueden generar toxicidad mayor a algunos órganos del cuerpo, o los encontramos en concentraciones que no son ideales. Entonces, para entenderlo un poquito, pongo el ejemplo de los omegas. Los omegas son una familia en donde nosotros médicamente reconocemos que hay unos que se llaman EPA y otros DHA. Hay algunos que tienen un efecto más sobre el sistema circulatorio, cardiovascular, y hay otros que tienen un efecto mayor sobre el cerebro. Entonces, no es igual que te tomes este o este omega, es totalmente diferente. De otro lado, la calidad del omega y el origen de donde lo han tomado y la manera como lo han procesado determina la calidad del medicamento. Entonces, en efecto, sí hay algunos omegas que generan recargas tóxicas al organismo de los pacientes. Y de otro lado, las concentraciones. Me he encontrado pacientes que toman de ácidos grasos omega para mejorar un poco el balance de su colesterol. Doy un ejemplo real: 50 miligramos diarios, cuando las dosis ideales para ese tipo de situaciones son 1400 miligramos diarios. Entonces, imagínate, de 50 a 1400, pues realmente casi que estás botando el dinero. Entonces, todo este tipo de vitaminas, de enzimas, de minerales, de cofactores para ayudar al funcionamiento de la célula, el ideal es que sean de muy buena calidad y estén muy bien indicados en concentración, ¿cierto? No es útil, y creo que es un error
pensar en que, ok, entonces necesito coenzima Q10 y voy y compro cualquier coenzima Q10 porque todos serán iguales. Okay. No funcionan de esa manera, no funcionan igual y se necesitan las concentraciones ideales indicadas, donde estudios médicos han podido mostrar que esas concentraciones realmente protegen a los sistemas que queremos cuidar. Bueno, doctora, y ya para cerrar, ¿cuáles son las claves de la longevidad? Uno, el estilo de vida. Entonces, nutrirnos bien, comer sano y consumir nutrientes, no consumir comestibles. Hay una diferencia muy grande entre alimentos con nutrientes y alimentos que nos llenan y que le dan a nuestro cerebro saciedad. Es totalmente diferente. De otro lado, una vida activa, tener actividad física, hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. De otro lado, darnos tiempos para nosotros mismos, para dedicarnos a un hobby, para dedicarnos a meditar, para dedicarnos a hacer un libro, a leer un libro. Finalmente, no importa la actividad, algo que te llene el alma y que te ayude a relajarte y a estar bien y a estar satisfecho contigo mismo, a reconocerte. De otro lado, la suplencia de nutracéuticos es súper importante hoy en día, Laura. La industria de los alimentos, el cuidado de los suelos, ha hecho que lo que comemos hoy en día no nos supla de la misma manera, no tenga las mismas concentraciones de micronutrientes. Actualmente necesitamos estar con mucha frecuencia tomando vitaminas, micronutrientes acordes con la necesidad de cada uno de nosotros. De otro lado, reconocerme y reconocer cuáles son mis riesgos, reconocer hábitos de vida del pasado, riesgos familiares, riesgos genéticos, riesgos por enfermedades, no negarme la enfermedad, no negarme la hipertensión, no negarme el colesterol alto, simplemente cuidarlo y tratarlo. Entonces, reconocer mis riesgos y saber que debo trabajar con esos riesgos.